Bien. Bueno, habíamos empezado a ver las aplicaciones que vamos a hacer en programación avanzada, ¿sí? A diferencia de las aplicaciones que vimos el año pasado, estas aplicaciones tienen la característica que son aplicaciones distribuidas, ¿sí? Creo que eso hablamos algo el otro día, lo repito. Nosotros, hasta el año pasado, hacíamos aplicaciones que corrían en la propia máquina, ¿sí? Y que necesitaban tener instalado la máquina virtual de Java, ¿ok? Es decir, que yo me bajaba la aplicación en mi máquina, la podía correr ahí, siempre y cuando tenga disponible la máquina virtual de Java. Esas son aplicaciones que usan, se está viendo la hoja, ¿no? Sí. Sí, se ve media. Ah, porque vos no estás compartiendo pantalla, anclaste tu cámara con. Claro, exacto. Sí, ¿se ve mal? Mm, se ve medio borroso, pero si escribí así, como la J, se ve bien. La J se ve bien con ese tamaño, bien. Sí, O sea, Ahí te está. hacemos anclaje y se ve. sí, Bien. la anclas, anclas de la cámara de él y se ve. Bien. Eso, perdón, esto es lo que vamos a ver ahora. Esto sería la tecnología JSE, que estábamos usando hasta el año pasado, ¿sí? Que es Java Standard Edition. ¿Ok? Eso es Ujú. una máquina virtual, una JVM de Java para poder correr las aplicaciones, pero de forma local. Lo que nosotros vamos a empezar a ver este año es lo que se conoce como JE, ¿sí? O aplicaciones de Java empresarial. Java Enterprise Edition quiere decir. ¿Mm? Ujú. Estas aplicaciones son aplicaciones distribuidas. ¿Qué quiere decir esto? Que parte de la aplicación la vamos a tener en un equipo, es decir, yo podría tener, lo voy a dibujar acá, ¿sí? Un equipo que va a manejar la presentación, ¿sí? Y podría tener otro equipo que va a manejar la lógica de negocio, ¿sí? Y podría tener otro equipo que va a manejar la base de datos. ¿Ok? Son todas, esto se conoce como, esta arquitectura, que es lo que vamos a hablar hoy, se conoce como multi-tier. ¿Sí? Tier en inglés es capa, pero cuando hablamos de tier, hablamos de capa física. ¿Está bien? Yo estoy subdividiendo mi aplicación en distintos componentes, pero cada uno de esos componentes va a estar en una computadora de forma independiente. Por eso se habla de aplicación distribuida. ¿Sí? Porque mi aplicación en sí no está en una sola máquina, sino que va a estar distribuida en muchas máquinas. Eso es lo que se conoce como multi-tier. Después, ¿qué puede pasar? Que yo dentro de uno de estos equipos divida mi aplicación también en capas, ¿sí? Que eso se conocen como layers. Entonces, en español es complicado porque tenemos el nombre capa nada más, digamos. Y cuando hablamos de capas pueden ser capas físicas o capas lógicas. Cuando hablamos en inglés, tier se refiere a capa física, es decir, que la aplicación está dividida en distintas capas. Esperen que ahí se agregó Teo. Ahí está. Distintas capas físicas, tier, y layers se interpreta como capas lógicas. Es decir, que dentro de mi aplicación yo puedo dividir a esa aplicación en distintas layers. ¿De qué forma las dividiría en layers? ¿Qué le parece? ¿Cómo lo podría hacer a eso? Con lo que vimos el año pasado. ¿Qué podría hacer? Podría utilizar Puede ser algún... con. No sé. No te escuché, no sé, Román. Hola, profe. No, se me había ocurrido algo, pero después Buenas. se me fue. Bien. Lo que se puede usar para dividir en layers es los paquetes. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos crear paquetes? Es decir, una clase, yo la podía asociar a un paquete particular. ¿Sí? Entonces,
para dividir en layers mi aplicación, yo podría generar distintos paquetes de Java y en cada uno de esos paquetes poner los distintos componentes. Por ejemplo, a nivel de presentación, vamos a ver que JE, es decir, esta tecnología, me da algunos componentes, como por ejemplo, esto lo nombró Mario el otro día, ¿sí? Lo que se llama servlets, ¿sí? Son unos componentes, o JSP, ¿sí? Que son para generar la presentación, es decir, generar código HTML para que lo vea el cliente. Entonces, yo podría generar paquetes para agrupar estos componentes, ¿sí? Si bien son dos componentes distintos porque los servlets están pensados para el programador, es decir, para el programador Java, es decir, entonces el servlet está enfocado en código Java, y el JCP está pensado en una tecnología que está más pensada para el diseñador gráfico, o sea que está más cerca de HTML y de hojas de estilo, etc. ¿Sí? Es decir, que son como dos tecnologías, Servlet y JCP, que me permiten encarar la solución, ¿está bien? Ya sea más cerca del programador Java, que sería en este caso Servlet, o más cerca de lo que es el diseñador. ¿Sí? Bien. Entonces, todo esto me permite armar aplicaciones distribuidas. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos bien. Ok. Entonces, para que funcione mi aplicación distribuida, yo ya no estoy corriendo la aplicación en mi máquina, sino que, como les dije antes, tengo distintas máquinas donde voy a correr la aplicación. ¿Sí? Esa aplicación se corre sobre lo que se conoce como un application server. Es decir, que para poder correr mis aplicaciones en Java, necesito un application server. Server. ¿Sí? Application servers hay un montón, y es una de las ventajas de usar Java. Es decir, application servers tenemos Glassfish, que es el que vamos a usar nosotros. Glassfish, tenemos OC for Java, ¿sí? Jonas, Jerónimo, WebFear, que se escribe así. Bueno, hay muchos más. Es decir, hay un montón de application servers por los cuales yo puedo elegir para correr mis aplicaciones. Nosotros vamos a estar utilizando Glassfish, que es el que está acá arriba. El cual, ahí Mario les pasó el enlace, está en la documentación. Nosotros vamos a bajar un bundle que se llama Glassfish Bundle, que lo que tiene eso es, ya tiene el application server disponible y ya tiene el entorno de desarrollo que es Eclipse. ¿Sí? La ventaja de hacer eso, ¿cuál es? Que no hay que estar conectando, no hay que estar configurando cómo es la conexión entre el Glassfish y el entorno de desarrollo. Imagínense que cuando nosotros hagamos una aplicación ahora, la vamos a tener que subir de alguna forma a este servidor, a este application server. Entonces el bundle lo que me da es una simplificación de toda esa configuración. ¿Sí? Si yo tuviera un sitio, un servidor en la red, y yo quiero subir mi aplicación, me tengo que conectar a ese servidor y hacer la subida de esa aplicación. ¿Está bien? El bundle lo que hace es simplificarme todo ese juego o todas esas tareas que hay que hacer para poder subir la aplicación. ¿Ok? Bien, si hay algo que no se entiende, me interrumpen, ¿eh? No pasa nada. Ok, entonces, Application Server. ¿Sí? En este caso, Glassfish. ¿Qué hace el Application Server? El Application Server, en definitiva, es una aplicación en Java. Todos estos Application Server que yo les estoy mostrando acá son aplicaciones Java. Es decir, que yo voy a tener, a ver si lo puedo dibujar de esta forma, mi Application Server. ¿Sí? Vamos a ver que el Application Server en sí tiene varias cosas. Este es el Application Server. Bien.
Mi Glassfish, mi Jonas, mi Jerónimo, lo que sea. El application server en sí tiene muchos componentes adentro, es decir, me da un montón de herramientas para desarrollar. Una de esas herramientas es, vamos a ponerla por acá, lo que se conoce como contenedor, ¿sí? A ver cómo le escribo esto acá. Contenedor de presentación. ¿Mm? Contenedor de presentación. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál va a ser el cliente que vamos a usar nosotros en nuestras aplicaciones? El año pasado usábamos aplicaciones Java directamente, ¿no? Pero ahora, ¿qué voy a usar yo como cliente? ¿Con qué me voy a conectar a este servidor para usar mi aplicación? ¿Qué les parece? ¿Cuál será el cliente? Un ejecutable, ¿no? No. Podría, ojo, no quiere decir que no. Es decir, yo podría, el ejecutable, ¿sabes qué? Va a ser en los casos donde usás web services, por ejemplo. Un web service es una aplicación que se conecta con otra aplicación para resolver algo. Pero en este caso, no vamos a ir por ese lado. Nuestro cliente va a ser un navegador. Es decir, un cliente, como la E, que es la más fácil, el Bueno, Explorer, Sam, por ¿no? ejemplo. Firefox. No, SAM lo que me da es un entorno donde yo tengo una base de datos y tengo algunos otros componentes que necesito. ¿Sí? Nosotros configuramos SAM, ¿por qué? Porque al final de todo esto que yo ahora voy a dibujar, acá, fuera del application server, tengo el servidor de base de datos, que es donde guardo, me salió horrible la base de datos, que es donde yo guardo en definitiva los datos. ¿Sí? Yo esos datos de mi aplicación los voy a tener en una base de datos. Los voy a tener por acá. Estamos usando el SAM. ¿Por qué? Porque en definitiva me simplifica la instalación de la base de datos, pero en sí no usamos los otros componentes de SAM. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando instalábamos el servidor MySQL, que era lo que usábamos para hacer estas pruebas, había muchos problemas de instalar el servidor solo. ¿Sí? Problemas de configuración, etc. Entonces, vimos que usando SAM se simplificaban algunas de esas tareas, más allá de que estábamos instalando cosas que tal vez no estábamos usando. ¿Ok? Entonces, aprovechamos SAM para instalar MySQL, es decir, estamos usando solamente la M, si quieren, de SAM. ¿Sí? Pero bueno, nos simplifica ese laburo. Entonces, el cliente que nosotros vamos a usar es un navegador. Firefox, Chrome, Explorer, o lo que sea. O podría ser, como dijeron ahí, alguna otra aplicación, en el caso de un web service. Este cliente que nosotros vamos a utilizar va a ser un pedido. Imagínense que yo entré a una página y a través de la página, a través de un formulario, que tal vez lo vean hoy con Mario, creo que no hicimos formulario la clase pasada, bueno, estoy con una duda ahí, me parece que no nos llegamos a formularios. Hagan un request, hagan un pedido, ¿sí? Acá va a haber un pedido. Esto se llama request. Al servidor. Ese request va a llegar a la application server, va a llegar al contenedor de presentación, ¿sí? ¿Ese request de qué tipo es? ¿Saben? Puede ser que no lo sepan, ¿eh? Get. Con el método Está get. bien, ¿y ese get qué es? ¿Qué protocolo es este? A eso me refiero. ¿Qué HTTP. protocolo usa el Claro. navegador? Exacto. Request es un request HTTP. ¿Sí? Entonces, el request HTTP que tiene una cabecera y tiene un body, puede ser un comando get, después vamos a ver qué comandos hay para enviarle al servidor. Puede ser una obtención de recursos, por eso ustedes están hablando de get. Le llega al contenedor de presentación, el contenedor de presentación, ¿qué hace? Dice, bueno, hará algún cálculo, no sé, resolver algo, y me devuelve
lo que se conoce como response. La respuesta, que también es de tipo HTTP. Así que la respuesta también es HTTP. ¿Sí? Pero que en esa respuesta que dijimos, que es una respuesta o un request HTTP, a ver si lo hago acá, pero que no quede muy mezclado. ¿Se ve ahí? Sí. Esto puede ser ya sea un request o un response HTTP. ¿Sí? Ese request y ese response HTTP tiene una cabecera y un body. ¿Ok? Eso es lo que yo mando cuando mando un request y un response. En el request, muchas veces no hay nada en el body, ¿sí? A menos que yo esté dando de alta un recurso. Ahora, en la respuesta, me va a llegar en el head si se encontró o no ese recurso, pero además, ¿qué me va a venir en el body? Si esto es una respuesta, ¿qué me viene acá en el body? ¿No vendría, profe, el HTML? Claro, es lo que interpreta el navegador, que es, a ver si lo hago así, si es una respuesta, ¿sí? En el body viene el HTML, exacto, que es el código de marcas o etiquetas que estábamos viendo el otro día, que es la forma de representar la estructura del documento para que el navegador lo pueda renderizar. ¿Sí? Entonces, en la respuesta, en general me viene un HTTP donde tengo el HTML. ¿Sí? Upa. Donde tengo el HTML. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Claro. Sí, sí. Ok. Bien. Entonces, como las páginas que nosotros vamos a empezar a hacer, hasta ahora no, porque todavía no vimos cómo, y estamos viendo recién una introducción a lo que es HTML, pero las páginas que nosotros vamos a hacer son páginas dinámicas. ¿Qué quiere decir eso, que sean dinámicas? ¿Cuál es la Que característica del protocolo HTTP? ¿Saben? Los protocolos pueden ser orientados o no a conexión, ¿sí? No sé si vieron en redes, o no sé, que tal vez no vieron redes todavía, pero un Sí, protocolo sí. puede ser orientado o no a conexión, ¿no? Ujú. Cuando un servidor recibe un pedido HTTP, para ese servidor ese pedido siempre es un pedido nuevo y distinto, digamos, no puede vincularlo con un anterior. ¿Está bien? Entonces, cuando un servidor recibe un pedido, no tiene forma de vincularlo con el pedido anterior. ¿Ok? Cuando nosotros hagamos ahora un pedido, por lo que vimos el otro día de HTML, nuestras páginas van a generar siempre el mismo contenido. Es decir, no tenemos o no sabemos por ahora cómo hacer para generar distintos contenidos. ¿Sí? Entonces, nuestras páginas son páginas estáticas. Es decir, siempre que venga un request acá, si este request hace referencia a un recurso particular, cualquier request de ese recurso devuelve siempre el mismo HTML. O devuelve siempre el mismo mensaje HTTP, digamos. Con el mismo body HTML. Eso sería contenido estático. Para un recurso siempre devuelvo lo mismo. Ahora, si la página es dinámica, ¿sí? Para un pedido particular, el contenido puede diferir. Que ese sería el caso de una página, por ejemplo, en donde yo puedo o tengo un login. Si yo tengo un login, yo identifiqué cuál es el usuario, ¿sí? Y de esa forma yo puedo devolver contenidos distintos dependiendo del usuario que esté logueado. Eso sería una página dinámica. Es decir, que para un mismo recurso, para la home, el resultado va a ser distinto para un usuario y para otro, porque ese recurso es dinámico. ¿Sí?
Para eso siempre necesito una aplicación de fondo, es decir, para poder generar contenido dinámico no lo puedo hacer con HTML nada más, porque el HTML es estático, entonces necesito una aplicación que genere ese contenido dinámico. En este caso, la aplicación que genera ese contenido dinámico son las aplicaciones Java que nosotros vamos a tener corriendo acá en el contenedor de presentación. Es decir, que el contenedor de presentación va a correr aplicaciones Java que pueden ser servlets o JSP. ¿Sí? Nosotros como desarrolladores vamos a programar los servlets o los JSP que van a ser aplicaciones en Java y que van a correr, se dice que corren dentro del contenedor de presentación. Por eso se habla de contenedor, porque el contenedor tiene un ciclo de vida. Es decir, el contenedor gestiona la vida de ese programa. Es distinto al main que nosotros veíamos antes. Ahora vamos a hacer un programa Java que no tiene un main, pero que va a tener distintos métodos que se van a invocar dependiendo del estado que me encuentre dentro de ese ciclo de vida. ¿Sí? Después vamos a ver que ese ciclo de vida es bastante simple. Entonces, el contenedor de presentación es una aplicación dentro del Application Server. El más conocido, y tal vez les suene, ¿saben cuál es? No. Tomcat. No. Tomcat es un contenedor de presentación. ¿Sí? Que para lo que nosotros hacemos en la materia nos alcanza Tomcat nada más. El tema es que hay que configurarlo de forma independiente y ahí hay veces donde se complica y por eso el bundle de Glassfish nos simplifica toda esa configuración. Entonces, el pedido lo recibe Tomcat, ¿sí? Tomcat va a analizar este request y en base a cuál sea el recurso que esté pidiendo, va a ir a buscar, después vamos a ver cómo se hace todo eso, alguno de estos servlets de JSP. ¿Sí? Esos componentes puede ser que necesiten ejecutar alguna lógica de negocio, con lo cual pueden llegar a llamar a otro componente, que está acá, que se llama contenedor de negocio. Nosotros no vamos a usar esto. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como EJB o Enterprise Java Beans. ¿Sí? Es la lógica de negocios. Nosotros no vamos a manejar este tipo de componente. ¿Ok? Vamos a simplificar el desarrollo. ¿Por qué? Todo un mundo adicional. Sí. No sé quién preguntó algo. ¿No? Ok. No. Bien. Igualmente, la lógica de negocio la vamos a tener como algún componente. Es decir, nosotros vamos a separar a nuestra aplicación en layers, capas lógicas, y dentro de alguna de estas capas lógicas vamos a tener nuestro contenedor de negocios. ¿Sí? En definitiva, ese contenedor de negocios, que en nuestro caso va a estar en la capa de presentación, se va a conectar a la base de datos. La base de datos devolverá registros, ¿sí? Y esos registros, en definitiva, van a llegar al contenedor de presentación y se va a generar esa respuesta que se enviará al cliente. Esta conexión acá, entre la base de datos y el contenedor, se usa una API que se llama JDBC, que es Java Database Connectivity, que es toda una API para conexión con base de datos. Bien. Todos estos, vamos a ponerle un cardinal, tanto el contenedor de presentación, a ver si se ve esto. ¿Se ve? Sí. Tanto esto, como esto que está acá, pueden estar en equipos independientes. ¿Sí?
Es decir, que yo podría ponerlo en distintos equipos. Bien. O podría tenerlo en un solo equipo. No necesariamente que yo lo pueda implementar en distintas tiers hace que yo lo tenga que hacer. ¿Sí? Deja y cerrar. ¿Cuál será la ventaja de que yo lo tenga en distintos equipos o que lo tenga en uno solo? ¿Ventaja o desventaja? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué ventaja tendrá o qué desventaja? ¿No? Que yo tenga la Y aplicación en multi-tiers. desventaja puede ser que, o sea, se te cae una y no funciona nada. Bien, eso es complejidad. Es decir, cuando yo tengo multi-tier, estoy agregando complejidad. Porque es más factible que si se cae uno de los equipos ahora, me quede sin aplicación. ¿Sí? Entonces, eso es un problema de las aplicaciones multi-tier. Es decir, hay más puntos de falla. Tengo más componentes son más puntos de falla. ¿Eh? Bien, esa es una desventaja si quieren. Sí. ¿Qué más? Ahora, el hecho de poder tener distintos equipos me brinda a mí la posibilidad de poder tener más de un contenedor de presentación, más de un contenedor de negocio y más de una base de datos. Es decir, que yo podría replicar los distintos servicios. ¿Sí? Y eso es la forma en la cual se consigue muchas veces la alta disponibilidad. Es decir, yo en lugar de tener un solo contenedor, tengo muchos, balanceo la carga entre esos servidores y de esa forma puedo atender a más usuarios. ¿Sí? Imagínense si yo necesito un servidor para atender a 1.000.000 de usuarios. Tendría que comprar un equipo que tenga 600 tera de memoria tal vez. Cosa que no voy a conseguir. Entonces, ¿de qué forma se consigue esa alta disponibilidad? Bueno, teniendo replicado el mismo recurso en distintos equipos. Entonces, eso me da, por un lado, el hecho de poder atender a más clientes, ¿sí? Y además el hecho de poder, si falla alguno de los equipos, que la aplicación siga funcionando. Porque si tengo 5 equipos como contenedor de presentación, si se cae uno, no importa porque tengo 4 más. Entonces puedo redireccionar a esos usuarios que quedaron sin servidor a los otros servidores. Va a subir la carga, obviamente, ¿sí? Pero voy a poder seguir atendiendo. ¿Ok? Entonces el hecho de distribuir en distintos equipos me da un tema de un punto de fallo, pero si yo replico, puedo solucionar eso y tener las ventajas de replicación. ¿Sí? No sé si fui claro con eso. Bien. Bien. El contenedor, el application server puede tener otros componentes que nosotros lo vamos a usar. Esto es un mundo, ¿eh? JE tiene montones de componentes y tecnologías. No vamos a usar todo porque tendríamos que dar varias materias, pero puedo tener una cola de mensajes también. Es decir, que puedo enviar mensajes asincrónicos, ¿sí? Y responder esos mensajes asincrónicos. Y hay un componente más que está acá, adelante del Tomcat, que muchas veces estos nombres se utilizan de forma indistinta, pero son distintas cosas, ¿no? Está bueno hacer la aclaración. Bueno, no me quiero hacer el rectángulo, no importa. Que es el servidor web. Puedo tener acá un servidor web, que no es un application server, no es un contenedor de presentación, es otra cosa. El servidor web muchas veces se pone delante de Tomcat como una forma de segurización de la aplicación. Es decir, en lugar de que todos los pedidos lleguen directamente al Tomcat, ¿sí? Agrego una capa en donde yo puedo controlar seguridad. ¿Sí? El servidor Una web, consulta. uno, ¿No hay una sí. manera de esto hacerlo en internet? Porque se ve re borroso, ¿no?
Estoy ¿Se ve intentando mal? leerlo. No, se los comparto. O Hagamos sea, así, se los se comparto. ve Dale, con baja bueno, calidad, algo se así, ve. mira. Muy baja calidad. Bueno, Es el dilema. Estoy intentando hagamos así. repasar de dónde vinimos y ya ni me acuerdo. O sea, no Sí, se no entiende tengas lo que problema. dice. Bien. Ahí va, bárbaro. ¿Ahí mejor? Sí, Ah. espectacular. Mucho. Ahí está perfecto, bro. Bueno. Bien. Servidor web. ¿Conocen alguno? El Apache. Apache, exacto. El Apache. Lo voy a poner con otro colorcito. Ya esto se está formando un poco complejo. Apache, ¿sí? Es un servidor web. Hay otros, ¿no? El Internet Information Service, el IS, también es un servidor web. O el Nginx, también es un servidor web. El servidor web lo que se encarga es de procesar el contenido estático, es decir, el servidor web recibe un pedido y si ese contenido es contenido estático, el tipo va al disco. Vamos a ver cómo dibujamos un disco acá. Bueno, ese es un disco rígido. Estos son los platos. ¿Sí? Y acá tengo las cabezas. Va al disco rígido y busca contenido estático, es decir, contenido HTML, ¿sí? Contenido CSS o contenido JavaScript, por ejemplo, o imágenes, ¿sí? Archivos JPEG. ¿Sí? Todo eso lo puede resolver directamente el servidor web. Si el pedido es dinámico, ahí sí ya lo deriva al Tomcat y puede contestar el Tomcat. Ese Apache o ese servidor web es opcional, ¿sí? Es opcional. En sí, fíjense que yo podría tener solamente configurada la application server para que tenga un contenedor de presentación y nada más, que es como lo vamos a usar nosotros en realidad. ¿Está bien? Bien. Bien. Ese, sí. Decime. No, nada, bien, dije. Sí. Ah, bien, ok. Bien. Entonces, esta va a ser nuestra arquitectura, ¿sí? Nosotros dentro de la aplicación, dentro del IDE, que eso se lo va a mostrar Mario ahora, dentro del IDE vamos a crear un proyecto nuevo, ¿sí? Cuando creemos ese proyecto nos va a preguntar contra qué application server vamos a estar trabajando. Va a dar de alta una instancia del application server y cuando nosotros corramos la aplicación, en definitiva, esa aplicación va a estar corriendo en una instancia aparte. ¿Sí? Quiero que se entienda eso. Es decir, yo tengo la aplicación corriendo, o como se llama, desplegada, un deploy se hace, dentro del application server. Por lo tanto, para probar si funciona, voy a abrir el navegador, voy a escribir la URL, es decir, para yo poder acceder acá, tengo que escribir la URL. Esperen que voy a limpiar esto, así sigo escribiendo. Denme un minutito. Un cachito, ¿no? Bien. Entonces, yo quiero usar la aplicación. Abrí el IDE, creé la aplicación. La forma de acceder a la aplicación va a ser escribiendo en el navegador una URL. ¿Sí? Como nosotros vamos a tener
en nuestro caso, el servidor en la misma máquina que estamos desarrollando, vamos a usar protocolo, ¿sí? Esto es lo que se conoce como esquema. El protocolo. Doble barra. El servidor, en nuestro caso, es localhost. Este es el server. Está corriendo local. El puerto ¿sí? Que por defecto, ¿cuál es? Cuando yo accedo a alguna página. 80, ¿no? 80, exacto. Por eso no se ve, digamos, está implícito que está usando el 80. Por eso no tengo que ponerlo. Es como redundante, digamos, ponerlo. Barra, y acá es donde viene lo que se conoce como contexto. Vamos a suponer que cuando nosotros creamos el proyecto, bueno, esto se los va a mostrar Mario, no quiero entrar mucho en detalle con esto porque se los va a mostrar él. Cuando yo creo un proyecto, así como hicimos el año pasado, le voy a poner un nombre, ¿sí? Por ejemplo, clase 1. Cuando yo creo un proyecto dentro de Eclipse y le pongo clase 1, automáticamente configura ese proyecto para que clase 1 sea el nombre del contexto, se llama esto. Esto que yo veo acá es el contexto. ¿Y qué me permite? Me permite dentro de un mismo servidor, que va a ser localhost 8080 en este caso, tener más de una aplicación. Es decir, ustedes podrían servir más de una aplicación, ¿sí? Usando el mismo servidor. Para que eso sea posible, tienen que tener distintos contextos. Entonces, cada proyecto en realidad que ustedes creen va a tener un nombre distinto. Ese nombre de contexto se puede cambiar, no necesariamente tiene que ser el mismo nombre que el proyecto, pero por defecto se trabaja así. Así cuando ustedes crean un proyecto nuevo, ese proyecto toma como nombre de contexto el nombre del proyecto. ¿Sí? Por eso creo que si quieren ponerle espacios o cosas medias raras, no les va a dejar, o se los va a sacar y va a dejar el nombre directamente como si no tuviera espacios. ¿Ok? Bien. Y después va a venir el recurso. Así que yo voy a escribir esto en la URL de la aplicación. ¿Sí? Ese recurso puede ser un recurso. Si yo pongo recurso.html, ese pedido va a entrar en el servidor web va a ver que es un pedido estático, va a ir al disco, va a buscar ese recurso y me lo va a devolver directamente. ¿Sí? Ahora, si el recurso es otra cosa, que podría ser recurso, podría ser un servlet, ¿sí? Podría ser un JSP, ya ahí es contenido dinámico, no es contenido estático. Entonces, en ese caso, ese recurso se va a pasar al Tomcat y el Tomcat lo va a terminar gestionando y resolviendo, ¿sí? O generando ese HTML que yo quiero. Si es una imagen, un JavaScript o una hoja de estilos, lo va a resolver el servidor web y me va a contestar directamente él. Pero si es un recurso dinámico, que podría ser, vamos a ponerlo así para que quede claro acá, recurso.jsp, esto lo va a resolver el Tomcat y en definitiva va a generar un HTML que va a ser de forma dinámica. Bien, entonces tengan en cuenta esto porque hay veces que pregunta por el contexto, ¿sí? Y está bueno saber de qué se trata, que ese es el contexto. Bien. Cuando yo pido esos recursos, ¿sí? Los pido a través de HTTP, dijimos.
Entonces, el pedir un recurso, o lo que es el paquete HTTP, dijimos que tenía una cabecera, ¿sí? Esto es HTTP, dijimos que tenía una cabecera, que es cuál es el recurso que yo quiero. Esa cabecera va a tener un comando, ¿sí? Recurso y versión HTTP. Entonces, el pedido puede ser, comandos hay varios, ¿eh? Si yo quiero obtener un recurso, es el comando get. Yo quiero un recurso que está en el servidor, es decir, que voy a hacer HTTP localhost 8080 clase 1 recurso, ¿eh? Y voy a hacer un get. El escribir en la URL del navegador directamente esto, por defecto hace un get. Es decir, que escribir algo en la URL y darle enter va a hacer que me haga un comando get a ese recurso. Por lo tanto, acá va a aparecer barra recurso. ¿Sí? Y acá va a aparecer HTTP versión 1.1. Esto va a ir en el head. En el body no va a ir nada porque yo no estoy mandando ningún dato. Y como respuesta voy a obtener el HTML de ese recurso. ¿Sí? Otros comandos podrían ser el post. Post tiene que ver con enviar datos al servidor. Ya no obtener datos del servidor, sino enviarlos. Cuando yo los envío, ¿qué tiene que pasar con esos datos? Yo estoy dando, supónganse, esto lo van a ver con Mario, no sé si hoy o la próxima. Yo estoy armando un formulario, ¿sí? Y quiero mandar esos datos del formulario para que se guarden en la base de datos. Entonces, tengo por un lado el cliente, vamos a hacerlo a ver si lo puedo hacer así. Tengo mi navegador, ¿sí? Donde tengo nombre y clave. ¿Está bien? Yo lleno los datos acá, escribo, y envío los datos al servidor. ¿Sí? En el servidor o en el application server tiene que haber un programa que tome esos datos y los guarde en la base de datos. ¿Está bien? Eso en las primeras versiones de la web se hacía o se conocía como CGI Bin. No sé si escucharon hablar de los CGI Bin. Los CGI Bin eran programas hechos en Perl en general que me permitían ejecutar aplicaciones asociadas a una URL. Entonces, si yo tenía una URL, esa URL le pegaba un programa de fondo y podía generar contenido dinámico y guardar los datos. ¿Sí? Ahora, cuando yo estoy enviando datos a un recurso, en general lo voy a hacer haciendo un post. En el post, yo voy a mandar un HTTP que como característica tiene que en la cabecera de ese post voy a tener datos. Es decir, en la cabecera, ¿se acuerdan que HTTP tenía perdón, en el cuerpo? Tenía una cabecera y un cuerpo. En general, cuando hago un get, en la cabecera va el recurso que quiero obtener, pero en el body, en el cuerpo del mensaje, no hay nada. ¿Sí? En el post, yo voy a tener el recurso, le voy a decir a dónde va a ir, pero además, en el body de ese mensaje HTTP, le voy a estar enviando los datos que quiero que envíe al servidor. Entonces, en este post van a venir los datos, este programa los va a poder obtener y los va a poder persistir en la base de datos y de alguna forma, ay, qué horrible que me salió, de alguna forma contestará. ¿Sí? Otra vez con HTML, ¿sí? Un HTTP con HTML. ¿Está bien? Entonces, el post va a un recurso, ¿sí?
Pero este ya es un recurso dinámico, seguramente, por el hecho de que tiene que hacer algo con esos datos. O sea que va a tener cabecera más un body en este caso. Sí, no sé si alguien preguntó algo. No. Ok. Bien. Nosotros a nivel de comandos HTTP hay más. Son 8 los comandos HTTP. ¿Sí? Get, post, put, hid, options, connection, delete. Si trabajáramos con servicios web, usaríamos más de estos comandos. Como nosotros no vamos a tener servicios web, con get y post nos va a alcanzar. Tengan en cuenta, ¿saben cuál es la diferencia entre usar get y post? Más allá de que en un caso yo estoy pidiendo un recurso y en el otro estoy dando de alta un recurso. ¿Qué diferencia en cuanto a la implementación? Creo que es o sea, la dirección. Cuando haces un post, no es que estás mostrándolo en la URL lo que mandás, algo así. Viene por ahí, exacto. La diferencia es que el get yo puedo usarlo también para enviar datos, ¿sí? Pero el get no tiene cuerpos. O sea, tiene cuerpo, pero no se usa el cuerpo. ¿De qué forma puedo enviar datos a través de get? En la URL. O sea que get podría enviar datos al servidor, ¿sí? Pero lo tiene que hacer a través de la URL. En cambio, post lo puede hacer a través del body. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Un tema de seguridad, en realidad. Si yo hago un pedido con get, esos datos van a aparecer en la URL. Con lo cual, alguien que está atrás, o mirando también la pantalla que yo estoy utilizando, puede ver cuáles son los datos que yo estoy enviando. Si en este caso es nombre de usuario y clave, la clave va a estar visible. Va a estar visible en la URL. Es más, esa URL va a quedar guardada en los bookmarks, como se llama, cuál sería la traducción, en el historial, si quieren, del navegador. Entonces, si yo voy y miro el historial, voy a ver que hay cuál fue el usuario y clave que yo utilicé para acceder, ¿sí? Lo cual es peligroso. En cambio, el post envía los datos en el body. Por lo tanto, alguien que está mirando la máquina no lo va a poder ver a eso, porque va de fondo. No quiere decir que yo no pueda, si yo tengo una aplicación que está interceptando los paquetes HTTP entre el cliente y el servidor, los va a poder capturar y lo va a poder ver cuál es el usuario y clave. ¿Sí? No va cifrado esto, no es que está cifrado, no. Va en el body, por lo tanto no es visible directamente. Es más, una herramienta que quiero que empiecen a usar es el F12 del navegador. ¿La conocen? ¿La No. usaron alguna vez? Sí, para ver la herramienta del Sí. desarrollador sería el inspeccionar y Exacto. ves el Sí. HTML, la consola, Sí, sí. Exacto. Yo Profe, les voy a apagué la cámara, mostrar acá. apagué la cámara porque Dale, no tengo más batería en no hay problema, en el teléfono. no hay problema. A ver si les puedo mostrar acá. Esperen que... Ah, bueno, ¿qué pasó? Ah, un jueguito que se me mueve el stop. ¿Qué está? Ah, no, está cargando. ¿Ustedes qué están viendo ahí? La hojita, ¿no? Donde yo estaba escribiendo. Sí, sí, la hoja. Sí, Sí, profe. la hoja. Bien. Bueno, esperen que no puedo agarrar. ¿Dónde estaba? Antes que no encuentro para detener la presentación. ¿Dónde está? Se me fue, se me iba corriendo. Bueno, la perdí. Mm. Fantástico.
Bueno, no puedo encontrar para detener la presentación. Se me fue para la izquierda y terminó desapareciendo. Acá está. ¿Ahí se detuvo? No. No, sí. No sé qué le pasó. Bueno, muy bien, no me anda el zoom ahí. Bien, bueno, el F12, se los cuento. Si quieren, pruébenlo ahí. Abran cualquier navegador que tengan. ¿Sí? Y una vez que están en la página o antes de entrar, si quieren, apretan F12 y van a ver que les aparece una como otra ventanita que puede ser horizontal, que puede estar a la derecha o abajo, dependiendo del espacio que tengan. Es muy importante que se acostumbren a utilizar esta herramienta, porque hay veces que hay errores que no los puedo diagnosticar de otra forma. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay solapas arriba. Usted vaya mirándolo y lástima no se los puedo mostrar. Bueno, hay solapas. Una es consola, dice. ¿Sí? La consola les va a tirar errores en general a nivel de JavaScript. Es decir, que si hay algo, si ustedes pusieron código JavaScript y ese código JavaScript falla, van a ver ahí el error. ¿Está bien? Entonces es interesante ir a consultarlo. Después tienen, por ahora no vamos a hacer depuración, pero tienen otra solapa que es network. ¿Sí? Y ahí es donde es interesante esto, porque si hacen un pedido GET a alguna página o hacen un post a alguna página, van a ver que ahí les va a aparecer el pedido. Y si lo seleccionan, ¿sí? Van a poder ver tanto la cabecera, esto que hablábamos recién, la cabecera HTTP, como el body HTTP. Con lo cual ahí pueden confirmar que el cliente está enviando al servidor, por ejemplo, lo que necesita, ¿sí? Y de qué forma lo está enviando. Hay veces que mi aplicación no funciona porque yo estoy enviando algunos controles con algún nombre particular y en el servidor los estoy esperando con otro nombre distinto. Entonces, esto es útil para ver ese tipo de errores. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, qué sé yo, error 404. Eso es algo que no hablamos, pero cuando yo tengo una respuesta, eso se lo había mostrado en la otra diapositiva, en la respuesta, dijimos que la respuesta era HTTP, ¿sí? Con HTML, ¿no? Es decir, que el body era HTML, el mensaje era HTTP, pero este HTTP tiene una cabecera. En esa cabecera, como es respuesta, vienen los códigos HTTP, que son muy importantes. ¿Por qué? Los códigos HTTP pueden ser 100 y algo, ¿sí? 200 y algo, 300, 400 o 500. ¿Está bien? Cualquiera de esos es un código. Yo dije error, en realidad es un código HTTP. No quiere decir que sean. Buenas noches. Errores. Buenas noches. Gracias, Mario. Hola. Hola, profe. Entonces, estos códigos, si el código es 200, puede ser 200, 201, 202. En general ahí depende del valor del código, ¿sí? Cuál es el resultado que me está dando. 200 es OK, por ejemplo. Quiere decir que encontró ese recurso que yo quería y me lo está devolviendo. ¿Sí? Pero tal vez sea 201, que quiere decir que el recurso fue creado, si no existía. Es decir, hay distintas variantes de ese OK, que es el 200. El 300, que tiene que ver con redirecciones, supónganse que ustedes piden un recurso y ese recurso se movió y se fue a otra URL de recurso, ahí les va a devolver un 300. Hay distintas redirecciones también, por eso está el 300, 301, 302, etc. El 400, que es que el recurso no se encontró
O, por ejemplo, 400 es que yo estoy mandando mal los datos que está necesitando el servidor. Bad request se llama el 400. ¿Sí? O 401 que no tengo permisos, 403 también. O 404 que es el más conocido, que es not found. Es decir, que no encontró ese recurso que yo le estoy pidiendo al servidor. ¿Sí? Entonces, con estos códigos, yo puedo saber por dónde viene el problema. O 500, que son errores en el servidor. Un error 500 me está diciendo de que el servidor no pudo procesar algo. Entonces, en general, si es 500, es que yo tal vez estoy metiendo la pata del lado del código Java. ¿Sí? Los 100 no los nombré, pero son, tienen que ver con switch, con cambios de protocolo. Por ejemplo, si están usando WebSocket o algún otro protocolo, el cambio de protocolo se identifica con el 100. Entonces, es importante también que tengan en cuenta esto, para saber identificar por dónde viene el problema. ¿Ok? Bien. Mario, ahí estuvimos viendo el tema de arquitectura. Sí, lo estuve viendo mientras estaba en proyecto de otra materia, miraba con un ojo lo que estabas haciendo hoy, con el otro ojo estaba para un lado y otro en para el proyecto otro. hablando. Sí. Eso todavía puedo hacer en multitarea. Bien. Todavía ando ahora. ¿Cómo quedaré? No sé, pero. Sí, estaba viendo. Y ahora le estaba dando la parte de los errores. Ok. ¿Y entendieron algo? ¿O se asustaron? No, vamos bien. No, va bien. Todo bien. Muy bien. Va bien. Bien. Hay que ver el tema de la práctica, Lo que pero no bueno. puedo, Claro. bueno, claro, sí, obviamente. Esto yo hice más una introducción teórica y después, a medida que empecemos a desarrollar, que eso era lo que le iba. Vos, Mario, vas a seguir con la parte de Eclipse, le vamos a mostrar cómo crear proyectos. Sí, ahora vamos a seguir con Eclipse para que vean cómo armar cómo armar un proyecto y todo lo demás, para que ya les vaya quedando. Pues sabes que se me perdió la barra de compartición de Zoom. No tengo para detener la grabación ni para. No sé qué pasó. Bueno, No te hagas problema. Yo ahora yo total estoy también como host, así que te cierro yo y se te cierra la compartición a vos y listo. Claro, Ya ahora cuando le pongo, si quiero compartir, pongo yes y te cierro a vos. Así que no te hagas problema. Ah, bueno. Porque perdí el. Vos decime cuando lo hago y yo no te Sí, quiero yo ahí cortar. era esto. ¿Listo? No, era esto. Listo, Hasta acá era lo que yo quería. Listo. Ahí lo corto entonces. Te corto. Dale. Ay, me apareció ¿Listo? todo otra vez. Ahí está. Sí, se me había ido para lo corría. Viste que hay veces que el Zoom, se vuela, No sé qué sobre le todo pasó. cuando lo minimizás se te va y no sabes dónde queda. Por ahí, sí. Y ha sido con la última modificación que le hicieron, está pasando eso. Pero bueno, ellos sabrán qué pasó. Pero Nosotros no. para que siga grabando. Mario, yo Pero dejalo corto que y siga grabando, porque sigo grabando la estoy clase. quedando sin. Quédate Pero tranquilo porque ¿sabés qué? sigo Pero grabando yo, porque estoy yo como anfitrión. Bueno. Pero vos lo estás grabando vos en tu máquina. Esperá. Sí, por eso. Esperá que te lo pongo paro. stop acá. Okay. Claro. Y yo le pongo récord en mi. Después, porque tengo ¿sabés lo que miedo haces? que me estaba con poco. Está bien, después hacé lo siguiente, compartime el archivo para que yo lo pueda subir. Dale. Ahí lo estoy grabando yo también. Listo. Yo porque tenía miedo.